26, hablando con el padre Ignacio benedictino, que vendrá algún día, le decía sobre el tema de la oración, ¿no? Y él me dio varias ideas, y entonces pues salió pues estas charlas que vamos a tener durante estos martes de Cuaresma, ¿eh? La primera pues va sobre la oración, ¿no? Pues don Lucas, que ya es conocido en esta casa, conocido, no solo conocido, sino apreciado, o sea que le agradecemos su presencia y él nos va a hacer como una introducción a lo que es la oración, y después las siguientes charlas iremos viendo pues la oración en distintos santos, ¿no? En distintas tradiciones, ¿no? Pues que han alimentado la oración y la vida de la Iglesia, y así pues nutrirnos de eso, porque muchas veces desconocemos, pues decía esto sobre la oración este santo, ¿y cómo hacía oración? Y eso nos ayuda, porque los santos pues nos ayudan a vivir nuestra vida cristiana. Pues de lo que se trata hoy es de esa introducción, y nada, pues estaremos en lo que sea, ¿verdad? Él siempre se ciña a los tiempos, así que no le voy a decir nada, y luego tendremos un rato pues para poner en práctica lo que nos diga, ¿no? Para vivir la oración, porque es importante que pase de aquí a aquí, ¿no? De la mente al corazón, y eso nos mueva a rezar, a estar cada día más unidos al Señor. Pues nada, pues agradecer a don Lucas y a vosotros por vuestra presencia, y también a los que nos siguen a través de la radio. Empezamos dirigiéndonos al Espíritu Santo, y podemos decir que la luz del Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y nuestros corazones. Os he repartido unos textos que voy a utilizar, los ha repartido don Jorge, al que aprovecho para agradecer por la invitación y agradecer también a todos los que estáis aquí hoy. Y ha repartido estos textos que van a servir para la charla, pero la idea es que puedan servir también para el rato de oración posterior a la charla. Y el primero de ellos es el que leímos, un fragmento de lo que leímos la semana pasada en la Santa Misa, y también hay una parte de lo que hemos leído hoy. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tenéis recompensa de vuestro Padre Celestial. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo recompensará. Cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros orad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. El Señor está aquí en el Sermón de la Montaña, está planteando su enseñanza a las gentes que le escuchan, y propone una oración que suena un poco nueva a quienes le escuchaban. Primero, porque habla de orar en la intimidad y no en público. No hace falta que te vea la gente, basta que te vea tu Padre. Segundo, sin grandes signos externos, sin gritar, sin levantar los brazos, sin ponerse en el sitio donde te ve, ¿no?, en medio de la plaza. A Dios no le hacen falta. Y después, sin una gran retórica. No hace falta convencer a Dios, porque Dios te escucha
y se interesa por ti y además sabe ya lo que necesitas y quiere lo mejor para ti. Y termina con esa oración nueva, que es el Padre Nuestro, y con esa invitación a perdonar como Dios nos ha perdonado. Esta es la oración de Jesús, la oración que Jesús quiere para sus discípulos y por eso la oración que nosotros queremos aprender. Pensaba, en primer lugar, en la actualidad de estas palabras, ahora que empezamos la Cuaresma. Y ahora en que en este país nuestro ha habido como un renacer del interés por las cosas de Dios, en que ha habido una película que se acerca al fenómeno de una niña que descubre su vocación, en que ha habido una cantante que ha dedicado un disco a la experiencia religiosa, más o menos como la ha visto ella o como la ha descubierto en la vida de algunas santas, y de golpe mucha gente empieza a interesarse por las cosas de Dios. Estuve hace poco en una librería en Barcelona y estaba yo mirando unos libros y veo que se acercan dos dependientes de una de estas grandes librerías. Se acercan dos y empiezan a buscar como locos entre los libros. Y uno le dice, oye, ¿tú has visto si tenemos algo de San Agustín? Claro, yo me sorprendí. Pero como soy sacerdote, pues puedo preguntar en estos casos, hombre, San Agustín, se supone que hay algo serio. Y me dijo, sí, San Agustín, es que ahora de golpe mucha gente está buscando leer cosas de San Agustín, porque ha salido no sé quién dando una entrevista y ha dicho que le ha ayudado mucho leer a San Agustín. Es un momento en que quizá haya gente que se acerque a la Iglesia, que pregunte en la Iglesia, ¿qué es eso de tratar con Dios? ¿Qué es eso de orar? ¿Me puedes enseñar? Quizás era gente de la familia, quizás era gente conocida, o quizás era gente que simplemente pasaba por aquí. La Cuaresma es un tiempo de santidad. Y lo que la gente busca cuando busca a Dios es la santidad. Y el camino de santidad de la Cuaresma se recorre sobre todo a través de la oración y del ayuno y de la limosna. Y por eso me parece tan bonito que este año hayáis querido dedicar estas charlas cuaresmales a la oración. Hace 2 años era la oración, el ayuno y la limosna. El año pasado fue el jubileo, este año es la oración. Y a mí me ha pedido don Jorge que haga una exposición, una presentación general. Y he pensado que lo mejor que podía hacer era tomar el catecismo. El catecismo de la Iglesia, que es ese libro que es un pequeño gran tesoro. Gran porque es bastante voluminoso, pero pequeño porque en realidad es un libro. Es un pequeño gran tesoro. El catecismo, como sabéis, tiene 4 partes. La primera parte tiene que ver con la fe que creemos, el credo. La segunda parte tiene que ver con la fe que celebramos, los sacramentos. La tercera parte tiene que ver con la fe que vivimos, la moral, los mandamientos. Y la cuarta parte tiene que ver con la fe que ora, la oración. Es una parte, es la más corta, parte de la oración es la más corta, pero es una preciosidad. Lo que voy a hacer aquí es fijarme solo en una parte de esa cuarta parte. Esa cuarta parte tiene como 2 secciones, una general y otra que se fija en el Padre Nuestro. Yo me voy a fijar solo en la parte general y además en una parte, o sea, yo me voy a fijar en una parte de una sección de una parte del catecismo. No es mucho, pero es algo, yo solo tengo que presentar, porque luego el catecismo tiene otra parte muy larga sobre los maestros de oración, que es lo que vais a estar viendo aquí en las sucesivas semanas, maestros de oración. En cambio, a mí me interesa fijarme en el inicio de la exposición del catecismo, donde dice, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? No es mala pregunta. ¿Qué es la oración? Quizá esas personas que se pueden interesar por la fe
nos pregunten qué es la oración. A veces un sobrino pequeño, un nieto, se acerca cuando estamos arrodillados delante del Señor y nos pregunta, ¿qué haces? ¿Qué haces? Estoy rezando. ¿Y qué es rezar? Porque a los niños nunca le basta la primera respuesta, siempre, ¿qué haces? ¿Y qué es rezar? Y el catecismo, para responder qué es la oración, da 3 pasos. Son los pasos que voy a ir siguiendo en esta charla. El primer paso que da el catecismo dice: la oración es un don de Dios. Es un don de Dios. Y para explicar qué significa eso de que es un don de Dios, recoge este texto del Evangelio que os he puesto aquí, en la segunda cara del folio, donde dice: llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta, mediodía. Mediodía, habían estado caminando, Jesús se sienta junto al pozo y los discípulos se van a comprar comida. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: dame de beber. La samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Aquí la mujer le contesta un poco fuerte, un poco feo. Y Jesús, en lugar de responderle más fuerte todavía, que quizás lo que nos hubiera salido a nosotros, Jesús, me imagino yo, la sonreiría, porque la conocía perfectamente. Y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva. Empieza ahí una conversación encantadora. Pero el catecismo se fija en esta frase del Señor: si conocieras el don de Dios. Y dice, junto al pozo, donde vemos a Cristo, dice: Cristo va al encuentro de todo ser humano. Es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed. Nosotros vamos a la oración a veces a beber. Venimos aquí ante el Señor para pedirle, para suplicar, y no nos damos cuenta de que antes de que nosotros pidamos algo a Dios, Dios viene a buscarnos. Dios es el primero que quiere necesitarnos. Tú puedes decir: yo necesito a Dios, pero Dios nos dice: yo te necesito a ti. La oración es el don de que Dios nos busque, de que a Dios le interesemos, de que Dios nos preste toda su atención. Y por eso, cuando oímos aquí al Señor que dice: si conocieras el don de Dios, podemos empezar ya nuestra oración diciéndole al Señor: Señor, concédeme conocer ese don. Señor, concédeme en este tiempo de Cuaresma comprender que tú vienes a buscarme a mí, que tu deseo más grande es que tú y yo nos encontremos. Y eso es una cosa que está desde el origen del ser humano. ¿Os acordáis cuál es el primer libro de la Biblia? El Génesis. ¿Y qué dice el primer versículo del primer libro de la Biblia? Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Y empieza a crear y dice: haya luz, y hubo luz. Y después sepárese las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y después separa las aguas y hay tierra. Y después hay hierba, y después hay pájaros, y después hay animales. Y el sexto día, por la tarde, dice la Biblia: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. De golpe es un poco raro esto, porque pasa de una creación que es haya, pase esto, pase lo otro, a decir:
hagamos. Como si Dios se hubiera reunido, ¿no? Como cuando te juntas con la junta de vecinos y dices, pintemos el vestíbulo, ¿no? Pintemos la entrada, arreglemos el ascensor. El Señor se reúne, nosotros sabemos porque lo dice, es la Trinidad, que se reúne y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A nuestra imagen y semejanza, como cuando aquí pasará con mucha gente en Peralta, que el hijo es clavadito a su padre, ¿sí o no? Clavadito a su padre. Es a su imagen y semejanza. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Cuando Dios nos mira, dice clavadito a su padre, que es Él. Y además nos ha creado a su imagen y semejanza para que también nosotros podamos reunirnos y hablar con Él. Hagamos al hombre. Y Dios quiere conversar con nosotros. Y es como si nos hubiera hecho el uno para el otro, a su imagen y semejanza. Los que sepáis algo de mecánica, yo no sé casi nada, pero esto mínimo lo sé, que es que hay tuercas y cuando uno tiene una tuerca y quiere abrirla, la tuerca, pues necesita una llave que sea del número de la tuerca, ¿no? Hasta ahí llegamos, yo creo, todos, ¿no? Si tengo una llave del 5, tengo una tuerca del 5, necesito una llave del 5. Porque si tengo una tuerca del 5 y voy con una llave del 6, no funciona. Pues cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, quiere decir que nos hizo para Él, para la comunión con Él. Y la oración es el momento en que vivimos ese encuentro entre la sed de Dios y la sed del hombre. Sabéis que estos días está el Papa León haciendo sus ejercicios espirituales y le predica los ejercicios un monje que es obispo, monje trapense, como los de la Oliva, pero de Inglaterra, y en eso no es como los de la Oliva, y además está de obispo en Noruega, o sea que ya es como el gran, ¿no? La vuelta al mundo en 80 días. Pues le está predicando al Papa los ejercicios Monseñor Barden. Y Monseñor Barden escribió hace unos meses un artículo sobre el bautismo y hablaba de el hombre que es creado a imagen y semejanza. Y decía que el hombre es creado a imagen y semejanza quiere decir que la brújula de nuestro corazón estaba magnetizada para apuntar a Dios. Que cuando Dios crea al hombre, Dios tiene un gran deseo del hombre y el hombre tiene un gran deseo de Dios. El corazón del hombre apunta hacia Dios. Pero que después del pecado original, y en nuestros casos después de tantos pecados, la brújula de nuestro corazón se desmagnetiza. Y eso hace que ya no sepa hacia dónde apuntar. Fijaos el mundo en el que vivimos. ¿Cuánta gente busca la felicidad en los videojuegos? ¿Cuánta gente busca la felicidad en el alcohol? ¿Cuánta gente busca la felicidad en las diversiones más locas que se hacen daño? ¿Cuánta gente busca la felicidad en la riqueza, sin más, y están dispuestos a perder la familia por la riqueza? ¿Cuántos corazones desnortados? Y decía Monseñor Barden, con el bautismo, cuando nos acercamos al misterio de Cristo que muere y resucita por nosotros, la brújula de nuestro corazón se magnetiza. Fijaos qué bonito. Pensar que cuando nos acercamos a rezar, cuando nos paramos a rezar, lo que estamos haciendo es procurar que nuestro corazón nos recuerde dónde está el norte. Me siento a rezar y me pongo a pensar en Dios, que me ha creado a su imagen y semejanza, que me ama con locura, que tiene sed de mí. Y entonces le decimos, Señor, también yo tengo sed de ti. La oración es, por tanto, un don. En segundo lugar, la oración, dice el catecismo, es alianza. Alianza como la alianza de Dios con Noé, la alianza de Dios con Abraham, la alianza de Dios con Moisés, todo eso que hemos oído tantas veces en las historias de la Biblia.
Y en el fondo, la alianza es el tema de toda la Biblia. Toda la Biblia es la historia de la alianza de Dios con la criatura humana, con cada uno de nosotros. Y en el Nuevo Testamento asistimos a la nueva alianza. Acabamos de celebrar la Santa Misa y hemos escuchado las palabras del sacerdote sobre el cáliz, donde el vino se convierte en la sangre de Cristo, sangre de la nueva alianza. Pero la nueva alianza es una alianza universal para todos, eterna, que no va a terminar, e interior, tiene lugar en el corazón. La oración es ese momento en que recordamos que Dios ha apostado por nosotros, que Dios ha sellado una alianza con nosotros, pero una alianza que no es como un pacto nuestro, ¿no? Porque los pactos nuestros, pues si uno de nosotros hace un pacto con otro y el otro no lo cumple, se corta el pacto, ya está. En cambio, en la alianza de Dios, ¿cuántas veces hemos roto el pacto con Dios? Tomad la Biblia. ¿Cuántas veces en la Biblia el pueblo rompe con Dios? ¿Cuántas? Es que es un no parar, es un no parar. Una vez y otra vez y otra vez. Y Dios siempre, siempre se mantiene fiel a su alianza. La oración es una alianza porque Dios siempre, siempre está ahí. Dios siempre está ahí esperándonos, incluso cuando parece que no tenemos ningún derecho a acercarnos a Dios. Acordaos de la parábola del hijo pródigo, el hijo que le ha pedido a su padre la herencia, que se la ha gastado de mala manera, que ha conseguido que todos en el pueblo hablen mal de él. Vuelve a casa, ¿os acordáis? El padre lo estaba esperando. Había salido a esperarle. Dios tiene sed de nosotros. Dios nos ofrece esa alianza que no es un 50-50, que no es un tú haces esto y yo hago esto, que es te quiero dar mi corazón entero. ¿Quieres? ¿Y qué es una alianza, la de la oración? Que es interior. Porque en el Antiguo Testamento tenemos unas alianzas impresionantes. Voy a leer un texto del libro del Éxodo donde se nos narra cómo fue la alianza de Dios con Moisés. Fijaos, al tercer día, al amanecer, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre la montaña. Truenos, relámpagos, una densa nube, una nube negra sobre la montaña. Se oía un fuerte ruido de trompeta y toda la gente que estaba en el campamento se echó a temblar. Todos los israelitas estaban ahí temblando. ¿Por qué? Porque la montaña temblaba, porque había humo, porque había rayos, porque había truenos. La montaña del Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre ella en medio de fuego. Su humo se elevaba como el de un horno, y toda la montaña temblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Era una alianza externa que se veía a la vista de todos y que daba miedo, porque se hacía presente la grandeza de Dios. De hecho, en este pasaje, el pueblo de Israel le dice a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Vete tú y a ver qué pasa, ya nos cuentas. Nosotros en la oración no tenemos nada de esto. A nosotros nos gustaría darle a Dios eso porque Él se lo merece. Y por eso es tan bonito cuando aquí la liturgia se cuida tanto y procuramos que no falte de nada y que los monaguillos vayan perfectos y que haya incienso para que todo el mundo que pase por esta iglesia vea que aquí está Dios. Pero en nuestra oración diaria, habitualmente el Señor querrá hablarnos bajito. Como en aquella otra escena en el mismo monte Sinaí, en que el profeta Elías llega hasta ahí y Dios le dice: espérame a la puerta de la tienda que voy a pasar. Y hay un terremoto y
dice la Biblia, no estaba Dios. Y hay fuego, no estaba Dios. Y hay un viento huracanado, no estaba Dios. Y hubo una brisa suave, y ahí estaba Dios. Nuestra oración muchas veces tendrá que ver con entrar en el silencio. Entrar en el silencio de un día normal. Y en el silencio de un día normal, recordar que Dios está con nosotros. Y que Dios no nos abandona nunca. No me da tiempo ahora de comentar este texto de Elías. Podéis leerlo en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19. Elías está destruido, porque le parece que ya nadie cree en Dios, que solo ha quedado él como profeta. Y se pone a hablar con Dios, y Dios le dice, Elías, tengo a 7.000 personas que creen en Dios. Tú te crees que tú ya lo sabes todo. Tú te crees que ya te has dado cuenta de que nadie cree en Dios. Pero yo, que veo los corazones, te puedo decir que hay 7.000 fieles en Israel que están esperando el momento de que la voz de Dios vuelva a sonar. A veces la oración nos sirve para recordar eso, que Dios actúa en los corazones, que Dios está haciendo su alianza con tantos corazones, aunque a nosotros a veces nos parezca que ya nada funciona, que todo está mal. Dios es más grande que nosotros. Y a Dios no le vemos. Por eso nos sirve venir a la oración y decirle, Señor, auméntame la fe. Dame la fe que necesito para comprender que tú sí que estás en el mundo actuando, que tú sí que estás en los corazones actuando. Y la Cuaresma, ¿qué hace? La Cuaresma nos recuerda que Dios ha querido salvarnos, que Dios ha querido hacerse hombre, que Dios ha querido cargar con la cruz, para que no quede duda de que el pecado está vencido, para que no quede duda de que la salvación se ha realizado, y para que pidamos con esperanza que nos envíe su Espíritu Santo. Y por eso, si consideramos la oración como alianza, podemos pedirle al Señor, Señor, ven de nuevo a mi corazón, envía tu Espíritu Santo, envíalo a la tierra, envíalo a Peralta, envíalo a mi casa, envíalo a mi corazón. Y entonces llegamos a la tercera parte de esta definición que hace el Catecismo. Hemos dicho, el Catecismo ve la oración como don de Dios. Muestra la oración como alianza de un Dios fiel que no nos va a fallar nunca. Y el Catecismo habla por fin de la oración como comunión. Y cita un texto de San Gregorio de Nacianzo, donde dice, la gracia del reino es la unión de la Santísima Trinidad toda entera con el Espíritu todo entero. La oración tiene que ver con acordarnos que en nuestro corazón vive Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y enseguida explica el Catecismo, la vida de oración es estar habitualmente en presencia de Dios 3 veces santo y en comunión con Él. Esta comunión de vida es posible siempre, porque mediante el bautismo nos hemos convertido en un mismo ser con Cristo. Desde el bautismo están en nuestro corazón el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y recordaremos tantas historias de los inicios de la Iglesia, donde ante el niño recién nacido, sus padres se ponían a rezar, porque en el corazón de ese niño está el Espíritu Santo. Esto nos ayuda mucho. Cuando a veces vemos en nuestra familia personas que se han alejado de Dios y nos parece que ya no hay nada que hacer, el Espíritu Santo está actuando en ese corazón. Tú no lo ves, yo no lo veo,
pero sé que el Espíritu Santo está actuando ahí. De la misma manera que ahora veremos aquí el pan eucarístico, la hostia consagrada, y no lo veremos, pero sabemos que Cristo está ahí, el mismo que llevó la cruz, el mismo que nos dio la salvación. Y todo esto, esa verdad de que Dios está en nuestro corazón, es lo que podemos disfrutar, paladear, cuando vamos a rezar. Por eso la oración necesita que paremos. Para orar hay que parar la cabeza, que la tenemos siempre llena de pensamientos, de lo que tengo que hacer, de que no he hecho esto, de que no he hecho lo de más allá, de que si va a llover, de que si no va a llover, que a ver si deja de llover, que a ver si empieza a llover. La cabeza, parar. La inquietud, cosas que nos preocupan. Para orar necesitamos parar la inquietud. Decirle, Señor, en este rato de oración quiero ser como los lirios del campo, como las aves del cielo. Me pongo en tus manos. Para. Y parar los enfados. Tantos enfados que llevamos en nuestro corazón y que basta que estemos en silencio para que salgan. Por eso el Señor, cuando habla del Padre Nuestro, nos anima a considerar cuánto nos perdona Dios. Cuánto nos perdona Dios. Parar y disfrutar de que Dios está en nosotros. Luego habrá que empezar a buscar al Señor. Y eso es lo que nos enseñan a hacer los maestros de oración. En las siguientes charlas de esta Cuaresma verán distintos modos de buscar a Dios. Porque dice el Catecismo, no basta simplemente parar. Hay que querer rezar, hay que aprender a rezar. Para rezar, claro. Pero lo primero es parar. Y por eso en esta primera sesión yo he querido dedicarme solo a eso. Es decir, la oración es el don de Dios que viene a buscarnos. La oración es el momento de la alianza en que recordamos que Dios viene a buscarnos y se ha unido a nosotros y nos ha salvado y es fiel. Y la oración es, en tercer lugar, la comunión. Termino con esta oración del santo cura de Ars, que os he puesto también en el folio y que podemos rezar ahora una vez y podemos rezar después cuando esté el Santísimo expuesto, porque recoge un rincón del corazón de ese santo cura, de un pueblo que parecía perdido para Dios y sin embargo se encendió en el amor de Dios porque había en ese pueblo un hombre santo. Y un hombre santo cuya oración era muy sencilla, porque era parar y acordarse de que Dios había venido a buscarle, de que Dios estaba en su corazón, y eso es lo que había que disfrutar. Dice esta oración: te amo, Dios mío, y mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, Dios mío, infinitamente amable, y prefiero morir amándote a vivir sin amarte. Te amo, Señor, y la única gracia que te pido es amarte eternamente. Dios mío, si mi lengua no puede decir en todos los momentos que te amo, quiero que mi corazón te lo repita cada vez que respiro. Qué bonito. De la misma manera que sabemos que el Señor está en nuestro corazón, le decimos, me gustaría que cada latido de mi corazón fuera un te amo. Y para aprender ese modo de rezar que atraviesa la vida entera, una vida de lo más normal, terminamos mirando a Santa María. Hemos empezado con las palabras de Jesús a la samaritana: si conocieras el don de Dios. Y en la vida de Santa María la vemos tantas veces que cuando no entiende algo, se para y intenta pensar qué le está diciendo Dios. María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Se paraba y las meditaba con Dios en su corazón. Madre nuestra, Santa María de Nieva, ayúdanos, acompáñanos en este camino de oración, en esta Cuaresma, en que queremos abrir nuestro corazón al misterio,
al don del Dios que viene a buscarnos, al Dios que tiene sed de nosotros. Ayúdanos a recorrer este camino y a vivir como tú, pendiente siempre del Dios que habita con nosotros. Así sea.